Muy bien, vamos a resolver este segundo ejemplo. Ahora vamos a trabajar con coordenadas rectangulares. Ahora vamos a trabajar un ejemplo con coordenadas rectangulares y vamos a darle lectura al problema. Dice así, ustedes tienen la descripción ahí en el video y vamos a desarrollarlo. Dice así. Una partícula de 15 libras que inicialmente está en reposo en la posición 0, 0, se somete a la acción de una fuerza F igual a 10T y más 20J, esta fuerza expresada en libras, en donde T está en segundos. Debemos determinar la velocidad y la posición de esa partícula, la partícula que está expresada arriba. Debemos determinar la velocidad final o la velocidad y la posición cuando haya transcurrido un tiempo de 5 segundos. Muy bien. Bueno, ahora tenemos una fuerza expresada en sus componentes I y J, es decir, en el plano. Y bueno, al estar expresado, esta es una representación, digamos, gráfica de lo que le pasa o de lo que pasaría. La fuerza va con una inclinación, no sabemos cuál es, pero sí tenemos los conocimientos, o perdón, tenemos la teoría y notaremos que es exactamente lo mismo. Para coordenadas rectangulares, debemos decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, cuando tenemos coordenadas I y J, lo único que sucede es que descomponemos esa fuerza y decimos que en pocas palabras, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Es decir, vamos a tener dos componentes y al final las vamos a sumar para obtener los resultados pedidos. En este caso, digamos que no es X, que es Y, pero es lo mismo, digamos, y J. Entonces, lo único que hacemos es descomponer esta fuerza. Y podemos decir que solo tenemos una fuerza que intenta empujar a esa partícula. Por lo tanto, tenemos en I 10T igual a la masa por la aceleración I, digamos. Y tenemos 20 igual a la masa por la aceleración J. Digo, para ejemplificar que son diferentes. Lo único que hemos hecho es repartir esta fuerza en sus dos componentes. Ahora, la masa no la tenemos porque lo que tenemos es el peso. Y cuando se habla del sistema inglés, lo que hacemos es dividir, al igual que en el sistema internacional, la masa es igual al peso entre la aceleración de la gravedad. En este caso el peso es de 15 libras dividido entre la aceleración de la gravedad, que para el sistema internacional utilizaremos para el sistema inglés utilizaremos 32.2 y esto queda expresado en lo que conocemos como slug, pie sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora, una vez que hemos hecho esto, bueno, la masa la hemos encontrado de esta división. Hacemos la división, masa es igual a 15 entre 32.2, vamos a encontrarla y la escribiremos de este lado de acá. Me pareció importante hacer el desarrollo por si alguien tenía la duda. Masa
es igual a 15 entre 32.2, lo cual nos da un total de 0.4658 libras sobre pie, o podemos decir libra por segundo al cuadrado sobre pie, para notar que esas son las unidades en las que está expresada. Sabemos que eso es un slug. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos lo que es la masa, la sustituimos en estas fórmulas, en estas ecuaciones, quiero decir. 10T igual a la masa, que es, voy a escribir solamente los datos numéricos, 0.4658 por la aceleración en I, o la componente I de la aceleración. 20 es igual a la masa, que es 0.4658 por la componente de la aceleración en J. Ahora, cuando tenemos funciones, lo que hacemos es integrar. Recordando que la aceleración, bueno, ya no la sabemos, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad es, perdón, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces lo que hacemos es invertir el proceso. Vamos a integrar. Integramos para obtener la velocidad. En este caso, bueno, si integramos ambos lados de la ecuación, 10 es constante, por lo cual puede salir fuera de la integral de t. Esto es igual a, aquí podemos decir, digamos, vamos a despejar para mayor claridad, vamos a reexpresar esto para que se alcance a comprender, que si no nos vamos a quedar en las mismas. 10t igual a 0.4658, que es la masa, por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. 20 igual a 0.4658 por la derivada de la componente en J respecto del tiempo y o respecto de t. Ahora, esto es en términos generales una ecuación diferencial y se resuelve por variables separables. Entonces lo que hacemos es 10 lo sacamos fuera de la expresión, de t igual a 0.4658 diferencial de v. Aquí tenemos 20 bueno, aquí recordemos que aquí va una integral de t igual a 0.4658 dB, y también integramos ese diferencial. Bueno, entonces lo que nos falta es definir los intervalos de integración. Como no tenemos algo explícito, y lo que sí sabemos es que parte del reposo, y al partir del reposo su punto inicial va a ser 0 hasta un tiempo t. Por lo tanto, su velocidad también será 0 hasta una velocidad v, y de forma igual del lado del componente en j, de 0 a t y de 0 hasta v. Bueno, esto nos queda 10 veces t al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a t igual a 0.48, aquí 0. Bueno, voy a escribirlo en, bueno, voy a seguir en verde, 0.4658 v evaluado de 0 hasta una velocidad, y del lado derecho tendría 20 t evaluado de 0 a un tiempo t
igual a 0.48, 0.46, 58 de una velocidad v evaluado de 0 hasta v. Y bueno, simplificamos esta parte de estos diferenciales. De esta manera me quedaría, evaluando intervalos, pues me quedaría evidentemente 5 entre 2, perdón, 10 entre 2, 5 t al cuadrado es igual a 0.4658 v. Y del lado del componente j me quedaría 20 t igual a 0.4658 v, digamos componente vj. Y lo que hacemos es exactamente realizar lo mismo. Sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición x, digamos x o s, dependiendo del libro que consulten, respecto del tiempo. Y hacemos exactamente lo mismo. Ya sabemos que, bueno, vamos a expresarlo. Vamos a cambiar estos valores por 5 t al cuadrado es igual a 0.45, otra vez 4658. Aquí disculpen esta cadena de errores, pero en ocasiones pasa, ¿verdad? Sabemos que esto es 0.4658, entonces no se vayan a confundir. Y la derivada de la posición, en este caso x, lo voy a expresar así, respecto de t. Y 20 t es igual a 0.4658 de x respecto de t. Bien, y realizamos exactamente lo mismo y vamos a integrar de forma directa, ¿no? Para ahorrarnos un paso, vamos a desarrollarlo en la parte derecha, en la parte superior. Vamos a borrar esto de la masa. Y bueno, si integramos nos quedaría 5 t al cubo sobre 3 es igual a 0.4658 0.4658 de una posición x. Y la segunda integral, esto es la componente en y, ojo. Y la segunda integral, que esto es, lo voy a subrayar en, esto es la componente en y. Y de la segunda integración, bueno, pues me quedaría 10t cuadrada igual a 0.4658 xj, digamos. Y esto que vamos a subrayar en azul es la componente en j. Y ese es el proceso para encontrar las funciones. Entonces, tengo dos expresiones, las voy a subrayar en azul. Esta es la expresión que me describe la velocidad para cada componente. Y esta de acá arriba son estas que estamos señalando. Son las expresiones que nos dan o nos darán la posición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustituir en cada una de ellas el tiempo igual a 5 segundos. Entonces vamos a encontrar esos valores. Bien, vamos a borrar este procedimiento. Lo pueden regresar y visualizar las veces que sea necesario, si es que algo llegara a ser confuso. Y también tenemos la caja de comentarios para que nos dejen ahí sus dudas o sus preguntas. Bien, vamos a borrar aquí, estamos borrando. Bien, hablemos de la velocidad. En primer lugar, calculemos la velocidad. La velocidad en i es igual a
5t al cuadrado, despejando la velocidad entre 0.4658. Y la velocidad j es igual a, o la componente en j es igual a 20t entre 0.4658. Entonces, lo único que hacemos es sustituir t igual a 5 segundos. Haciendo esa sustitución, bueno, nos quedaría lo siguiente. Componente en i de la velocidad, 5 por 5 al cuadrado sobre 0.4658. Y la componente en j sería 20 por 5 entre 0.4658. Ahí está. Haciendo esas operaciones nos quedaría que la componente en i es 5 por 5 por 5 entre 0.4658, lo cual nos da un resultado de 268.3555 componente en i, y la velocidad en componente j nos dará 20 por 5 entre 0.4658. Hemos encontrado las componentes de la velocidad. 214, quiero decir, .6844. Bien. Y hacemos exactamente el mismo tratamiento para encontrar las componentes de la posición. Y bueno, aquí ahorita lo ejemplificaremos al final. Hacemos lo mismo para la posición. Aquí ahí tenemos las expresiones. Entonces, la posición en i, despejándola, viene dado por la expresión o por la función 5t al cubo entre 3 por 0.4658. Bueno, todo esto es una expresión numérica, la podemos reducir. 5 entre 3 entre 0.4658, lo cual nos da 3. Ya anotando decimales, 3.57 3.5780 t al cubo. Esto nos describe la posición de la componente i, la función. Y para la componente en j tenemos algo similar, solo que ahora es 10t entre 0.4658. 10 entre 0.4650. Lo único que estamos haciendo es reducir la expresión 21.4684 t al cuadrado. Y repetimos, ¿verdad? A estos dos valores hay que sustituir t igual a 5 segundos. Eso nos quedará una posición i y una posición j al sustituir 5 segundos en esas funciones. Entonces 5 al cubo por 3.5780 nos da un total de 447.25. Y
para J 21.4684 por 5 al cuadrado. Nos da un valor de 536. Esto es la componente en J. Y debemos recordar que la posición está en unidades de pie. Y esto nos da en J 536.71 J pies. Y la velocidad, desde luego que esto es pie sobre segundo y pie sobre segundo, ambas velocidades. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Hemos encontrado las componentes de esos vectores. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos decir que borrando esta, o más bien sobreescribiendo en esta figura, en el tiempo 5, t igual a 5 segundos, aunque no está en este plano, pero lo estoy ejemplificando. Cuando hayan transcurrido 5 segundos, vamos a tener un vector de velocidad v, es decir, en el eje y, que es equivalente al eje x, nos habremos desplazado o habrá una velocidad o un vector de velocidad de 268.35 pies sobre segundo. Y en el vector o en el componente y o y, que es la componente j, habrá una velocidad de 214.68. La suma de estos vectores, que lo voy a poner en rojo, es la magnitud de la velocidad. Y es precisamente lo que me están preguntando. ¿Cuál es la magnitud de esa velocidad? Bueno, la manera de calcularla es muy sencilla. Magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada, al ser componentes rectangulares, evidentemente que es la velocidad, la componente y al cuadrado más la componente j al cuadrado. Eso nos lleva a decir que la velocidad o la magnitud de la velocidad es igual a 268.355 al cuadrado más 214.6844 al cuadrado. Entonces, realizando esas operaciones, nos quedaría que 268.35 al cuadrado más 214.6844 al cuadrado, y extrayendo su raíz nos quedaría una velocidad de 343.66 pies sobre segundo. Esa es la magnitud de la velocidad. La velocidad, ¿cuándo? Cuando t es igual a 5 segundos. Y también eso lo pueden calcular ahí como ejercicio, el ángulo con el cual, o el ángulo que define la dirección de esa velocidad, que bueno, ahí lo pueden calcular aplicando teorema de Pitágoras. Ahora, este ángulo. Ahora, esta velocidad, este vector velocidad, es la magnitud, lo que acabamos de calcular es la magnitud de la velocidad. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo para conocer, aquí sí voy a borrar la parte de la esquina, para volver a trazar ese plano de ejes coordenados, y decir que igualmente en la posición existe, en el eje X y en el eje Y, digamos, también se puede calcular la posición final. En Y es 447.25 y la posición final en el eje Y es de 536. Entonces también puede calcularse la magnitud de la distancia, digamos, de su posición final. ¿Cómo lo hacemos? Pues posición final es igual a la raíz cuadrada
de 447.25 al cuadrado más 536.71 al cuadrado. Y la posición final será 447.25 al cuadrado más 536.71 al cuadrado. Extrayendo su raíz, nos quedan o nos quedaría una posición final o una magnitud del vector de posición final de 698.63 pies. Y esas son nuestras respuestas. Entonces, nada más para terminar acá. Y ojalá que no haya sido muy, sobre todo por la explicación, lo pueden regresar y verlo las veces que sea necesario para que no se pierdan. Tenemos que borrar y tenemos que regresarnos, y el espacio no es muy grande, bueno, es más grande, pero no, a veces no llevamos un buen desarrollo porque tenemos que borrar y regresarnos. Entonces, al igual que en el vector de velocidad, se puede calcular el ángulo con el cual define a esa, digamos, esa posición final. Entonces, para contestar, ¿cuál es la velocidad después de 5 segundos? 343.66. Voy a borrar abajo, o mejor lo voy a borrar y voy a escribir abajo los resultados finales para cerrar este video, y esperando que sea de utilidad y que haya sido lo suficientemente claro. Bien, velocidad, si t es igual a 5 segundos, la velocidad será de 343.66 pies sobre segundo. La posición será de 698.63 pies. Y aquí, para mayor claridad, lo único que se hace es indicar el ángulo. Eso lo pueden calcular ustedes y ya no es mayor problema. Pero estas son la velocidad y la posición final. Esperamos que este video haya sido claro y ojalá les ayude en su desarrollo. Muchísimas gracias.